Buenas tardes ya. Primero agradecer a Congreso Futuro por la oportunidad de estar acá. Este año, 30 años de que se creó la primera ley de trasplantes potente en nuestro país y que es la vigente hasta el día de hoy, así que también es un año muy importante. Yo quiero partir con una pregunta muy cliché. Levanten la mano los que son donantes. Mira, 50-50, interesante. Comencemos desde el final o comencemos desde el principio. Cuando vemos la donación de órganos es, de una u otra forma, el proceso que más nos comunica socialmente, que nos genera el vínculo de una sociedad reunida. Por un lado, tienes una familia que pierde a un ser querido, que sufre el duelo de la pérdida, pero por otro lado levantan la esperanza en la gente que está esperando un órgano. ¿Y qué mejor sociedad que es la que se ayuda a sí misma entre sus participantes? Y por lo tanto, de una u otra forma, la donación de órganos nos permite ese ejercicio. Ahí pueden ver un pasillo del honor, que es un donante que va a pabellón a la extracción de sus órganos, donde todo el mundo lo valora como héroe, sus familiares, el personal sanitario. Y al lado hay dos cajas que vienen, los coolers que llevan los órganos, donde hay mensajes de la familia del donante, dándole fuerza y esperanza al receptor. Entonces, el ponerse en el lugar de otro es donde nos posiciona como sociedad. Entonces, yo quiero llevarlos a un viaje en un museo de la donación, donde vamos a hablar de diferentes temas. Y en ese mismo sentido, vamos a hablar de la donación en Chile, en el mundo, etc. Y creo que es la idea de poder posicionar este tema. Cuando nosotros pensamos en cuántos donantes tiene que tener un país desde el punto de vista formal, siempre hablamos de un número mágico. Y este número mágico se generó hace ya varios años atrás y tuvo que ver derechamente con un cálculo teórico de cuántos pacientes podían fallecer y eventualmente ser donantes. Y eso tuvo que ver con estudios epidemiológicos y donde se llegó a la conclusión que la capacidad máxima de generar donantes de un país era 40 donantes por millón. Es quizá el único número que quiero que se aprendan hoy. 40 donantes por millón, Chile son 20 millones, 18, vamos viendo dependiendo del censo, 40 por 20, 800. Se hagan la idea. ¿Por qué nace ese número? Nace ese número principalmente porque los donantes provienen de pacientes que fallecen. Históricamente, el fallecimiento de todas las personas tenía que ver con el cese de la función cardíaca, el paro cardíaco. A contar de los 60, aparece la posibilidad de certificar que era el cerebro el que dejaba de funcionar de manera irreversible, la llamada muerte cerebral, que es el concepto por el cual pudimos acceder a órganos. El cerebro se detenía de manera irreversible, no es un coma, no es un estado vegetativo, el cerebro ausente de manera definitiva e irreversible, y los órganos los podíamos mantener artificialmente irrigados y oxigenados, extraerlos y trasplantarlos en otras personas. Y ahí nace el 40 por millón, que era la capacidad máxima de los países de generar donantes en muerte cerebral o muerte encefálica. Aún así, hoy en el mundo hay alrededor de cerca de 47.000 donantes al año. Y ese 40 por millón ha ido mutando. Vean que hay mucha variabilidad en el mundo. España, líder en este tema, ya supera, ahí dice 49, este año ya llegó a los 52 donantes por millón. Entonces, alguien me puede decir, oye, ¿cómo entonces superó si su máximo teórico era 40? Bueno, han cambiado las cosas. Y lo otro es que tampoco tiene que ver mucho con el desarrollo. Pueden ver que está Alemania con 11 por millón. Y más abajo, allá al medio, al lado izquierdo, está Japón con 1 por millón. Bueno, aquí se mezclan otras cosas. El tema cultural del fin de vida, el rito japonés del fin de vida, es contradictorio al proceso de la muerte hospitalaria y por lo tanto hace más complejo para ellos el acto de donar. Y por otro lado, España, que ha demostrado
que para ellos el tema de la donación de órganos, el tema del Sistema Nacional de Trasplantes es primero motivo de orgullo y segundo es prioridad sanitaria. Para ellos, para la crisis económica que tuvieron a mediados de los 2000, el único tema que no recortaron desde el punto de vista de inversión sanitaria fue el Sistema Nacional de Trasplantes. Para el modelo español, la marca España es, mejor dicho, para España, la marca España es Jamón Serrano, Organización Nacional de Trasplantes de España. Es así de fuerte y potente el tema. Entonces, ¿qué ha ido cambiando? ¿Por qué superaron los 50 algunos países? Por esto, porque de una u otra forma, si ustedes ven aquí a este lado, el 28% habla de que hoy se están extrayendo órganos de donantes no solamente en muerte encefálica, ahora también de donantes post-paro cardíaco. ¿Pero cómo? Si cuando se detiene el corazón se dejan de irrigar los órganos. Bueno, se instauran medidas artificiales para que esos órganos se puedan irrigar de manera artificial y poder ser trasplantados. Y hoy esa fuente aumentó el pool de donantes y efectivamente y da cuenta prácticamente del 30% de los órganos que están hoy día siendo trasplantados en el mundo. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, solo se trasplantan 173.000 trasplantes en el año en el mundo completo. Y que no dan cuenta siquiera del 10% de las necesidades de la lista de espera. Por lo tanto, ¿por qué somos tan majaderos en esto de necesitamos donantes, etcétera? Porque independiente de los números y las cifras, la necesidad de órganos es un tema patente del día a día y un problema del mundo. Ahora, en América Latina, esto efectivamente tiene una realidad particular. Aquí voy yo, nosotros hoy día en Latinoamérica, con todos los países involucrados, hemos ido trabajando en estrategias conjuntas y de una u otra forma Latinoamérica hoy día se posiciona y concentra más o menos el 10% de la actividad de trasplante y de donación a nivel mundial. Poco, sí, pero hemos ido avanzando. Y es así cuando uno analiza un poco más los números de los diferentes países involucrados en la región. Hace pocos días tuvimos a Uruguay acá, que hace mucho tiempo, ahí está en el costado izquierdo, hace mucho tiempo Uruguay maneja tasas cercanas a 20 por millón, prácticamente lo mismo que el promedio europeo. Tenemos también Argentina, tenemos Brasil con cerca de 18 por millón, este año Argentina va a llegar a 20, y nosotros, muy por atrás, pero estamos en cuarto lugar y tenemos que seguir avanzando, vamos hoy día cerca de los 11 por millón. Entonces, desafíos muchos, pero sí efectivamente tenemos que ir mirando los modelos exitosos. Y en ese mismo sentido, hemos mirado el modelo español desde hace mucho tiempo. Y el modelo español, en general, lo que ha posicionado es lo que les comentaba antes. En general, la ventaja, o mejor dicho, lo principal del modelo español ha sido posicionar la institucionalidad. La Organización Nacional de Trasplantes de España es un ente independiente, potente, que se encarga de todo lo que tenga que ver con donación. La relación con los medios, la formación, la educación. Porque hay temas súper relevantes que tienen que ver con cómo educamos a los futuros. Y los futuros no solamente son la población general, la educación de los colegios, también los futuros médicos, los futuros profesionales de la salud, donde muchas veces, y la mayoría de ellas, el tema de la donación de órganos está ausente. Y yo creo que en eso, obviamente, como país tenemos que ir aprendiendo. Otra cosa interesante del modelo español es que también nos ha ido enseñando a cómo ir flexibilizando nuestros criterios. Hoy España tiene más del 80, mejor dicho, tiene una mediana, la mediana de la edad de los donantes de más de 60 años. Tiene donantes sobre 80 años hace mucho tiempo. Entonces dicen, bueno, ¿y a quién le van a poner un órgano de 80 años? El hígado tiene una vida media in vitro de 150 años. Por lo tanto, los hígados son los que más han flexibilizado la utilización de la edad como restricción. Y lo otro interesante es que a pesar de que España son donantes desde el nacimiento, de todas formas tienen negativa familiar, que él se llama, o no ratificación de la familia. Un 20% de las familias que ellos le plantean la posibilidad de donar dan un argumento en contra de ella y finalmente la donación no se genera. Por lo tanto, no es que tengan una cultura donde todos son donantes y absolutamente todos tienen que serlo y los obligan, no. Si bien es cierto, la ley son donantes desde el nacimiento, la familia está involucrada porque la familia te da el toque de la transparencia del proceso.
Entonces, lo primero es que debemos, en una forma, tomar esto como un tema de salud, un tema sanitario, y en paralelo de la gente. Si tenemos poco delante, no tenemos que partir diciendo que somos mala sociedad, somos malas personas, finalmente. Cada uno tiene el derecho de ustedes de pensar y estar a favor o en contra de la donación. Lo importante es que ahí tengan los argumentos y puedan satisfacer sus dudas al respecto. Entonces, en Chile, nosotros podemos decir que en lo que hemos avanzado en el último tiempo es que hemos tenido siempre un sistema integrado. En Chile existe una Coordinación Nacional de Trasplante que es única, coordinadores de trasplante en todos los hospitales públicos y privados, y el sistema, independiente de tener sistema público-privado, funciona al unísono. Los criterios son los únicos, la lista de espera es única, y de una u otra forma el sistema genera donantes para el que lo necesita. Como les decía, nuestras cifras han ido mejorando progresivamente, pero todavía están alejadas de lo que uno quisiera. Hoy día tenemos alrededor de 11 donantes por millón, pero muy lejanos, como les decía, a países de la región que nos ha ido mostrando el camino cómo ir avanzando. Tenemos otras dificultades. El 60% de nuestros donantes, 56, son de regiones, lo que implica una logística no menor, 5.000 kilómetros de distancia. Tenemos donantes desde Arica hasta Punta Arenas, lo que implica traslado de equipos, traslado de órganos, traslado de pacientes. Y sí hemos flexibilizado nuestra edad. No tenemos un promedio de 60 años. Nuestro promedio es alrededor de 46, 50, pero sí tenemos donantes de 76 años y hemos tenido donantes de 1 o menos años. Familiares de pacientes pediátricos que han aceptado donar sus órganos. Entonces, la mitología del punto de vista de la donación, uno ve las películas y todo el tema, y en Chile obviamente son temas que a nosotros nos pegan. Lo primero es la justicia o la equidad. Mucha gente te dice, no, es que aquí en Chile no, porque las listas de espera se manejan, o no, porque finalmente se beneficia a la gente con mayores recursos o la gente más conocida. Y eso es lejano a la realidad. No sucede en el día a día. Cuando ustedes ven a alguien que puede ser medianamente conocido, con la cantidad de trasplantes que se hacen en el año, obvio, alguien conocido va a aparecer trasplantándose. Pero las listas de espera son únicas, son nacionales, son manejadas por un ente público, que es el Instituto de Salud Pública, y si uno ve la cantidad de trasplantes que se hacen, cerca del 80% de los trasplantes son receptores FONASA. Otra cosa interesante, tenemos un 6-8% de donantes extranjeros que donan proporcionalmente mucho más que en sus países, porque sienten la proporción y la posibilidad de que este sistema en Chile funciona. Al año se hacen alrededor de 560 trasplantes de donantes fallecidos. Si le suman los donantes vivos, estamos haciendo cerca de 700 trasplantes al año. Y ustedes, en el día a día, el trasplante pasó a ser algo sumamente cotidiano y no circunstancial. Por lo tanto, la idea es mirar que el trasplante puede beneficiar a muchos. ¿Qué órganos se pueden donar? Muchos hoy. Trasplantamos órganos, corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas. Pero ojo, también donamos tejidos, huesos, piel para manejo de quemados, córneas que recuperan la vista de las personas. Pero también existe la opción de donantes vivos que pueden donar esos tejidos también. Darles un ejemplo, una persona que se opera de una cadera, le reemplazan la cadera y el pedazo de cadera que antes se eliminaba se recupera y se reutiliza para hacer implantes de tejidos en otras personas. Las abdominoplastías que se sacan de abdomen en delantal, esa piel también se utiliza para manejo de otras patologías. El amnios de las placentas también se utiliza para manejo de quemados y para patología ocular. Es decir, hemos logrado tener un sistema mucho más potente de esto. Pero de una u otra forma, todavía tenemos un desafío, que es más del 50% de las familias no ratifican la donación. Nos dicen que no sabían qué quería el donante. Y quizás ese es el desafío. Porque cuando uno mira por qué algo pasó acá. ¿Por qué las familias no ratifican? Finalmente no ratifican porque o lo pasaron muy mal en el hospital o de una u otra forma no conocían la voluntad del fallecido en vida. ¿Qué cosas hoy día en el futuro nos separan? Primero,
máquinas de perfusión. Hoy día hay máquinas especiales donde tú puedes mantener los órganos y aumentar el tiempo para poder trasplantarlos. Todo lo que significa donantes ex vivo, que es sacas el órgano, lo pones fuera y lo mantienes para que pueda funcionar de mejor forma antes de trasplantarlo. Se está trabajando mucho en órganos artificiales. Se está trabajando hoy una línea muy potente de xenotrasplante, que es utilización de órganos de animales para eventualmente utilizar en seres humanos. Y efectivamente estas máquinas de perfusión, que espero que ahora sí el video se vea, podemos ver ahí como un pulmón está sacado del donante, lo tenemos conectado a un respirador mecánico, esperando estar en mejores condiciones para ser trasplantado. Por lo tanto, en conclusión, uno podría decir, ¿dónde podríamos avanzar? Primero, en hacer un sistema nacional de trasplante cada vez más potente, más fuerte, más visible, del que ustedes, todos nosotros, nos sintamos orgullosos. Y segundo, en tratar de trabajar en la conversación previa, en que la oportunidad de donar no se tome en el momento que tú pierdes a un ser querido, se haya conversado previamente. Y en humanizar todo el proceso de muerte, de acompañarlo, que deje de ser una imagen solitaria, que de una u otra forma habitualmente acompaña los procesos de pérdida. Queremos generar un vínculo virtuoso en cuanto al final de vida, en donde la donación sea algo cotidiano, donde nos acostumbremos a un nuevo ciclo vital, donde la gente nace, se desarrolla, fallece y puede donar sus órganos y ayudar a otros. Por lo tanto, cuando veamos estos ejemplos de donantes que ayudaron a otros, lo primero es a los que levantaron la mano y a los que no también, que se den el tiempo de llegar a su casa, conversar con su familia y plantearles la posibilidad de donar y de respetar vuestra voluntad. Si lo hacen, habremos avanzado como sociedad mucho más en el sentido de generar un país y un Chile más donante. Muchas gracias.